árbol te va a cuidar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a FICUNAM. Mi nombre es Salvador Amores y soy parte del equipo de programación. Eh, Hoy nos convoca en este espacio virtual una de las películas que conforman la sección de competencia Ahora México. Se trata de Las hostilidades del cineasta Sebastián Molina, su primer largometraje que viene a estrenar a FICUNAM después de ganar el premio como mejor documental en el Festival de Cine de Morelia. Eh, Hola Sebastián, ¿cómo estás? Es un placer para nosotros estar contigo y tener tu película en el festival. Hola Salvador, el placer es mío. Me emociona mucho realmente participar en esta edición del FICUNAM. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con la dinámica de las preguntas? Contándome un poco sobre cómo es el origen de las hostilidades, o sea, de dónde surge las ganas de hacer esta película y como un poco por qué. Las hostilidades surge, pues, originalmente surgió como un ejercicio escolar. Yo sigo estudiando en el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, y tenemos un año en el cual se nos da la especialidad de documental y al final de ese año tenemos que hacer un ejercicio. Entonces, este ejercicio, que originalmente tenía que ser un cortometraje, yo al momento de estar grabando y de darme cuenta como el material que tenía, decidí como expanderlo y realizar este documental, pero pues también este documental es un retrato familiar del pueblo de la familia de mi papá, del pueblo donde vive toda mi familia paterna, y también surge de las ganas y de la necesidad de hablar de estos lugares que siento que no están del todo representados como a mí me gustaría verlos, que son lugares que conozco, con los cuales he tenido interacción y que no los he visto tal cual representados como la iconografía del cine mexicano, porque siento que a veces tenemos como muy claro lo que es o como esta iconografía de cómo es la urbe mexicana y cómo es lo rural mexicano, pero estos espacios que están en medio, siento que no han tenido como una representación realmente formal en cuanto a la cinematografía mexicana, y también ese es uno de mis principales motivos. Claro, ¿y por qué no nos hablas un poco justamente de esto de la representación de estos lugares? Porque yo también comparto, ¿no? Esta apreciación de que, de hecho, siempre que vemos este tipo de espacios o de lugares en el cine, es sobre todo en el cine de ficción y tiene que ver casi siempre con una cuestión como sí, como de condena hacia como cierta como violencia o idea como de lo que está pasando en esos lugares que realmente es un poco como ajena pues no sé, quizás a la esencia de lo que es ese lugar. Entonces, no sé si quieras platicarnos un poco más sobre qué es lo que tú piensas como de la representación de estos espacios. Pues lo que yo pienso es que estos espacios merecen ser representados como principal motivo. Siento que justo esos espacios a veces son espacios que, como en esta cuestión como del encuadre, que son espacios a los que la gente por lo regular voltea a no ver, o sea, como que trata de evitarlos o trata de evadirlos, y cuando los decide enmarcar, como que los enmarca en un macro, ¿no? O sea, como con un zoom y nada más enfocándose en un aspecto como muy muy específico que por lo regular, como tú dices, tiene que ver con la violencia, tiene que ver como con la inseguridad, cuando pues al final de cuentas es como todo un microcosmos bastante amplio y vasto, ¿no? O sea, al final la vida ocurre ahí como ocurre en cualquier otro lugar, ¿no? Y con sus altas y bajas, con sus añoranzas y decepciones, pero al final de cuentas pues es un lugar en el que también la vida existe, también las personas que están ahí también tienen una cotidianidad, y esa misma cotidianidad pues es lo que te digo, es lo que siento que vale la pena ser, ser visto, o al menos como mostrar como otra mirada más allá del estereotipo del que se tiene de este tipo de lugares. O sea, porque por un lado están como olvidados y cuando se voltean a ver están como condenados cuando se les mira, ¿no? Entonces, pues también es ver como esta amplitud
de lo que pasa. O sea, yo siento que mi documental es un coming of age en ese sentido. Es un retrato de mi familia, de mis primos, de gente que tiene mi rango de edad. Eh, y las cosas que hacen, o sea, lo que es tener veintitantos años y vivir en este tipo de lugares, básicamente. Claro, y en ese sentido me parece como muy interesante el tratamiento como del tiempo que tiene la película. O sea, creo que, bueno, me gusta mucho esta idea que dices del coming of age, porque parece que como que la película da la sensación de que el pueblo ha cambiado como desde que tú lo conoces y que tú también has cambiado y sin embargo todo parece como suspendido en el tiempo de algún modo. No sé si quisieras quizás hablarnos un poco de, pues de cómo hiciste para, o no sé, cuál era como tu concepción del tiempo en todo este retrato que quisiste hacer, o como estas diversas capas de manipulación temporal, por decirlo de algún modo. Sí, un poco lo que yo quería hacer era un retrato prismático, como varias voces, un poco basado como en la literatura de Juan Rulfo o de Juan José Arriola, es como en Pedro Páramo o en La Feria, que es el retrato de un lugar a partir de la gente que ha vivido ahí, o el retrato de una persona, Pedro Páramo, a partir de la gente que conocía a Pedro Páramo. Y un poco tenía como yo esa estructura, y a partir de eso, pues eso me daba la libertad de que las representaciones fueran de cierta manera en distintos tiempos, que fuera tanto lo que se recordaba de ese lugar, cómo es ahora y cómo ha cambiado, y al mismo tiempo este espacio ser un espacio de transición en el cual ahorita también están pasando cosas como lo del aeropuerto y todo eso, también eso me daba la libertad como editorial de también como apuntar hacia lo que viene. Entonces, mucho de esta estructura es ese juego como entre estos tres tiempos y sobre todo como desde el punto de vista mío y de la distancia que tengo con ese lugar, que para mí también es como algo importante, que era como de marcar eso, el espacio que yo conocí, al cual como que he estado recurriendo y en el cual he estado revisitando, pero al mismo tiempo es un espacio que yo no viví o que yo no viví como mis personajes, que siendo mis primos lo han vivido. Entonces es como ese juego de, del recuerdo, de la memoria y, de, y de la situación actual, por así decirlo, o de cómo se vive esta cotidianidad actualmente. Claro, y un poco, no sé, a nivel del trabajo que estuviste realizando, o sea, porque siento que en ese sentido el documental es muy poco convencional porque como que uno tiene la sensación de estar dando como vueltas alrededor de este centro que es el pueblo y como que no hay una, digamos, una linealidad muy clara. Y esto creo que se corresponde como de manera muy interesante pues con como el sentir personal que buscas como transmitir en la película. Y bueno, no sé, mi impresión es que esto lo logras con una precisión como bastante clara en el montaje y me gustaría que si pudieras, no sé, platicarnos un poco de cómo fue el proceso de capturar estas imágenes y cómo darles esta estructura tan particular en el montaje. Um, yo tenía esta estructura que ya te comentaba, como basado en la literatura de Juan Rulfo y de Arriola, pero también yo tenía esta idea de que la película se sintiera como una visita a este lugar, al pueblo de mi abuela. Y sobre eso yo originalmente pensé una estructura como de días, en los cuales se sintiera como el pasar del tiempo, donde empezábamos de día y se volvía noche, empezaba de día y se volvía noche. Entonces, esa era como otra de mis ideas. Al final como que fue variando un poco, como que mantuve esta idea original de la visita y lo que te digo que involucra, como el recuerdo, la añoranza, el visitar como viejas amistades o viejos conocidos, etcétera, y cómo se siente como eso. O sea, no solamente el recuerdo, sino el acto de recordar, es también como algo importante.
Y sobre eso, pues para mí en la sala de edición, junto con mi editor, Eddie, eh, se volvió como un juego muy interesante, como de lo que se dice de un lugar con lo que se ve de un lugar. Y al mismo tiempo también, ahorita que comentabas como de esta cuestión como que siente que no, como que no es lineal o como que no cierra, es algo que también como que ideológicamente yo lo estaba pensando, que pues es así también como lo es la vida, o sea, mi película empieza con yo en este lugar, en el pueblo, y termina con yo yéndome de este lugar, pero al final la vida que yo estoy como dejando, yo tomo la carretera y el último plano es eso, como ver la carretera mientras yo me voy. Un poco lo que estoy diciendo, o mi idea básicamente es eso, o sea, yo me estoy yendo, pero la vida sigue continuando allá, las cosas siguen sucediendo. No es algo como que cierre en ese sentido, porque pues al final de cuentas los elementos con los que yo trabajé para esta película son personas reales, son vivencias reales que al final pues no cierran tampoco, porque siguen continuando su vida. Y, y bueno, un poco como continuando con esta idea como del trabajo en estas visitas, pues no sé si pudieras hablarnos un poco sobre el trabajo con la cámara. Entiendo que tú eres como el fotógrafo también de la película, ¿no? Y bueno, creo que es muy claro desde el inicio de la película que digamos, tu acercamiento a la fotografía es como muy expresionista, por decirlo de algún modo, Uh-huh. eh, y que parte un poco más como de, no sé, quizás de arrebatos como emocionales que pareces estar experimentando en el momento en el que estás filmando, o de lo que capta tu atención en ese momento, más que de establecer, digamos, como una espacialidad muy clara en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría mucho que nos pudieras hablar de este acercamiento que creo que es bastante particular de la película. Es curioso porque en el festival en el de Ámsterdam, en el ITFA, como que un poco también los programadores me decían que les gustaba mucho la visceralidad que sentían que tenía la película, que es algo que de alguna manera no sé cómo explicarlo como en manera lógica, pero sabía yo que, que es, no sé cómo decirlo, siento que es como un álbum debut de una banda. Cuando una banda hace un álbum debut, como que mete todo lo que quiere meter, porque es la primera vez y tiene como todas las ganas de hacerlo, entonces está como este ímpetu, donde, no sé, hay discos debut que me gustan mucho, y donde los sonidos son como muy variados y se siente como esta intención de búsqueda. Entonces, por un lado, pues es eso, esa película yo la terminé a los 24 y la estrené a los 25, entonces era como no sé, o sea, no sé qué tanto pueda decir como acerca como de la juventud, pero siento que tiene como esas ganas de hacer algo, de demostrarlo, de ser la primera vez que hago algo, y al mismo tiempo pues de juntar todas las cosas que me gustan, tanto los temas como la forma, que para mí también es como muy importante, incluso dentro de lo que es la escuela, porque te digo que surgió como un trabajo escolar. Es la primera vez que a nosotros los fotógrafos, yo estoy en la especialidad de fotografía, no estoy en la especialidad de dirección, a nosotros los fotógrafos es la primera vez que nos permiten dirigir, entonces también son esas ganas. Y ya como en cuestiones más técnicas y más formales y más pensadas, pues también para mí era importante que este retrato prismático también se viera reflejado tanto en la imagen como en el sonido. O sea, un poco, pues tenemos esto, o sea, tenemos como el juego donde yo tengo anamórficos, o después tengo el uso de 16 milímetros, o el uso de la cámara DV, donde como acomodando las cosas es como la cámara DV, pues son los recuerdos como grabados en esa época, ¿no? Como a inicios de los 2000, cuando ya salgo yo de niño, una grabación que me hicieron mis papás, las cuestiones en 16, pues era igual como asimilar la textura como con el recuerdo, como el 16 pensando un poco
como estas cámaras de Super 8, cuando las familias se podían como grabar a sí mismas, que pues es como una diferencia muy clara de lo que es el 35 al 16 y al Super 8, ¿no? Como aunque el formato fílmico es el mismo, la textura es distinta y como que eso se fue asimilando a que el Super 8 es algo que una familia podía tener y podía como grabar sus vivencias y sus recuerdos en eso, ¿no? Entonces, como esta cuestión también de texturas y de filme iba relacionado con eso. Las cosas que yo hacía con mis primos cuando éramos niños, esas están grabadas en 16, las cuestiones como de los pensamientos o cuestiones incluso como más entre oníricas y fantasiosas cuando hablan de nahuales, cuando hablan de brujas, ahí utilizo más el anamórfico, ¿no? Como que es algo que no es nítido, es algo que sobre todo cuando suceden las cosas de noche, ¿no? Que nunca nadie sabe qué pasa, pero al final al día siguiente aparece alguien embolsado en la calle, entonces como que ahí utilizo el anamórfico. Y luego las cuestiones como más de la vida, las fiestas, las peleas de gallo, ahí utilizo la cámara digital más esférica, con los lentes esféricos más bien, porque es como lo que estoy viendo y pasando como en ese momento. Y entonces también eso es como ese juego. Y al mismo tiempo eso va relacionado con lo que mencionaba hace rato de la distancia y del punto de vista. Me acuerdo también la música para mí es importante en ese sentido, porque de pronto meto yo cosas que son de mi gusto, que para mí es algo como es un demarcador de que es mi punto de vista, de que yo no te estoy diciendo ninguna verdad absoluta, de que no te estoy emitiendo un juicio moral o ético sobre las cosas que pasan, sino es la intervención de esta persona, el director, que en este caso soy yo, diciendo, esto que estás viendo, lo estás viendo a través de mis ojos y de mis memorias y de cómo yo estoy relacionando todo. Entonces también por eso la música, o sea, por eso la música de pronto meto un shoegaze y meto guitarrazos como que rompen como esta cuestión de realidad y a veces lo vuelve onírico o a veces lo vuelve hasta cierto punto ficción. Entonces es como ese juego de quién está viendo y desde qué punto lo está viendo. El punto de vista de todo el documental creo que es algo que intenté trabajar mucho, no solamente en el rodaje y en el trato con las personas, sino también en la sala de edición. Pues sí, como que siento esto que me dices del distanciamiento y como de la idea de generar un ambiente como casi de ficción a partir de tu punto de vista, se logra mucho también a través de la desconexión entre la imagen y el sonido, o sea, como una especie como de asincronía, digo que es evidente cuando hay una imagen de alguien que habla y lo que escuchas es otra cosa que no está sucediendo quizás en ese mismo espacio. Ujú. Entonces, no sé, quizás si pudieras platicarnos un poco acerca de esta decisión que me pareció como bastante particular y que creo que, bueno, me era curioso que algunos conocidos me planteaban que era parecido, por ejemplo, a este documental Tempestad. Eh, y no sé, igual me gustaría saber más bien tu propio punto de vista al respecto de esta práctica. Claro. Sí, justo, o sea, Tempestad de Tatiana Hueso es un peliculón y de hecho Tatiana Hueso es parte de mis asesoras. Tuve también la ventaja de tener a grandes maestros asesorándome como este trabajo, también Everardo. Pero un poco volviendo a la pregunta, algo que para mí era como importante y cuando te refieres como al uso sí, como de la voz en off y de esta desincronía con la imagen, para mí tenía mucho que ver con lo que estoy viendo y por qué lo estoy mostrando. Eh, Siento que justo el tema es complicado y es difícil no caer en la pornomiseria y para mí lo más importante era no caer en la pornomiseria, entonces eh, era mostrar como lo que yo veo y me acuerdo que en alguna de mis asesorías, uno de mis maestros, yo le estaba explicando como este tema, ¿no? De que decidirme como por la voz en off y de mostrar como una cuestión en balance, como que difiriera lo que estamos viendo con lo que estamos escuchando, como por ejemplo de pronto estamos en una fiesta, en una alberca improvisada donde están los niños jugando y de pronto estamos escuchando en la narración a un policía donde habla acerca
de peleas con civiles que él ha llegado a tener o de violencias que él ejerce, etcétera, y de cómo estas violencias son, como que le son permitidas porque él tiene una placa, ¿no? Entonces, pero eso mientras estamos viendo una familia jugar, y jugar como en una alberca o hay veces en las que la imagen y el sonido van de la mano. Por ejemplo, cuando otro caso en las peleas de gallos, donde vemos por un lado a los gallos peleándose y por el otro lado estamos teniendo narraciones de igual como de peleas callejeras, de situaciones como en las que mis primos han estado y igual como teniendo estas situaciones de violencia. Pero ahí también hay como un juego más interesante en esa secuencia, porque pues estamos viendo como un juego de lo que es, no sé, por un lado estamos viendo a los padres jugando con los gallos, a las peleas de gallos y la vida y la muerte, y cómo al final el gallo vencedor es el que no se muere. Y luego por el otro lado, en esa misma secuencia, vemos a los niños jugando, pero con los cadáveres de los gallos. Y entonces como que ahí termina como por, no sé, creo que esta parte como que no me está gustando como la estoy explicando, pero voy a tratar como de volver a la primera pregunta. Un poco también el juego de la imagen con el sonido iba con eso, con buscar una representación que se sintiera más balanceada, porque sentía yo que si yo mostraba algo y por el otro lado con el mismo sonido lo reforzaba en el sentido como de ir hacia una dirección, era muy fácil caer en un juicio social o en un juicio sobre este tipo de lugares, sobre este tipo de personas. Entonces, para mí era importante desasociar eso para partir de esa desasociación tener como un mayor entendimiento de que lo que está pasando realmente es la vida y no por eso no por eso llegar a un término de positivos o negativos, de esto es bueno, esto es malo, sino que a partir del contrapunto encontrar un balance y que ese balance nos permitiera una visión más abierta y tal vez con un poco menos de juicio. Claro. Y bueno, pues una pregunta quizás como para, em, no sé, en contra un poco del misterio, pero realmente me gustaría saber el porqué del título de la película, Las hostilidades. Um, yo soy muy malo, es muy tonto realmente, yo soy muy malo encontrando títulos. Y una vez estaba en el Vive Latino y estaba tocando, creo que el Vive Latino donde tocó Gorilas y como 2 bandas antes estaba Panteón Rococó. Y Panteón Rococó tiene una canción que se llama Las Hostilidades o Que Comiencen las Hostilidades, algo así. Y decidí robarme el título, sin saber antes que yo iba a hacer un documental sobre eso. O sea, yo sabía que, mi siguiente año es mi año de documental y es donde voy a hacer el ejercicio. Pasó la banda, tocó esa canción que ya la conocía y pues me gustó el título y dije, ok, voy a robar el título, no sé qué voy a hacer, pero se va a llamar así. Y ahora que la película está terminada, digamos, has logrado encontrar como, como una relación entre la esencia de la película y este nombre que le diste un poco como bautizado. Sí, yo creo que al final de cuentas sí agarra como muchas correspondencias el título con lo que se ve en la película. También me gustaría que, pues sí, o sea, que el mismo título pudiera haber encontrado como cierta ambigüedad y no caer como directamente en esto, ¿no? Como la hostilidad, como el acto de, pero un poco también siento que le he encontrado otro sentido a la palabra, porque me acuerdo que igual como en alguna otra entrevista, me preguntaban como qué es lo que yo sentía como del documental y qué es lo que yo, como que es lo que yo me quedaba después de esto y cuál era como mi lucha siguiente o cómo yo vivía con este tema. Y yo siento que este documental y últimamente lo que tengo muchas ganas de hacer en general de las demás cosas que estoy haciendo, siento que es como un graffiti. Siento que es un graffiti donde, esta película en específico es un graffiti donde yo y mis primos rayamos enfrente de la puerta del zaguán de alguien
pusimos nuestros tags, nuestros nombres para denotar que en ese momento de la vida existimos y estuvimos juntos, y después ya no, y después tal vez alguien lo borre, o tal vez después alguien lo vea o le da igual, pero ese acto que nosotros hicimos de como lo que es el graffiti es un acto de hostilidad y como de persistencia, de decir como, mira, aquí existimos, aquí estuvimos. Entonces también como que le he encontrado otro sentido a la palabra en ese camino, ¿no? Como la, el hecho de haber hecho el acto de haber hecho esta película también es como una hostilidad. Fuimos nosotros y rayamos, y le rayamos el coche a alguien, básicamente. Increíble. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Yo creo que aquí nos vamos a despedir ¿Mm? y nada, muchas gracias a todos los que estaban viendo esto y espero que disfruten de más funciones de Ficunam y que recomienden esta película a todos sus conocidos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Salvador.